Y bueno, vamos a dar inicio pues, a la conferencia. Bueno, gracias. Miren, Pues, perdón ahí que no puedo prender mi cámara, pero no sé, creo que fue la actualización de Windows. Ahí la tengo prendida y no se ve nada, ¿verdad? Pero bueno, em, me presento rápido. Bueno, como José decía, también soy estudiante de la facultad. Estoy en el proceso de finalización de la carrera. Estoy em, haciendo mi EPS en este momento para concluir el proceso de graduación. Y casualmente también estoy trabajando aplicaciones móviles en el Instituto Nacional de Bosques, eh, que es una aplicación de gestión forestal, ¿verdad? Entonces va de la mano con lo que vamos a platicar. También trabajo como desarrollador de aplicaciones móviles, entonces he tenido ya unos cuantos años de experiencia en lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles y es lo que les quiero venir a compartir. Permítanme, les voy a compartir mi pantalla. No sé si la pueden ver, si la pudieran ver. Yo creo que sí, creo que ahí sí ya se está mostrando, entonces voy a empezar a presentar. Bueno, como José les dijo, ya he tenido bastante tiempo de experiencia en aplicaciones móviles. Entonces, básicamente la charla lo que se enfoca es en el desarrollo móvil eh, bajo JavaScript, que es un lenguaje de programación que en los últimos años ha tomado bastante auge, y con el framework de React Native, que es un framework que desarrolló Facebook. Tiene un gran potencial, ¿verdad? Porque recordemos que estas empresas invierten bastante en desarrollo. Entonces, ese va a ser la temática. React Native con Expo. eh, em, vamos a la agenda. La agenda básicamente va a ser esta. Perdón. Vamos a tocar conceptos básicos de qué es React, la historia, cómo se inició, qué empresas están utilizando esta tecnología. La realidad son bastantes las que, a pesar de que React no hace mucho que lanzó sus primeras versiones, fue en el 2015, pues ya hay varias empresas que utilizan esta tecnología. Es bastante buena. De hecho, yo he tenido la oportunidad ya de usarla bastante tiempo y comparada como se hacía antes, por ejemplo, hace algunos años se utilizaba Android Studio, Swift para iOS. Entonces, realmente era bastante complicado desarrollar una aplicación y poderla mantener eh, con bajo costo, ¿verdad? Entonces, eh, esas son las bondades de React, ¿verdad? Vamos a tocar temas así, vamos a explicar qué es Expo, que es una herramienta que vamos a utilizar, que vamos a hacer una pequeña demostración al final de la clase, de la presentación, perdón. Eh, Vamos a tocar sus ventajas, sus desventajas, ¿verdad? Como toda herramienta puede que tenga desventajas. Eh, Vamos a ver cómo es que funciona React. Vamos a tocar sus fundamentos, ¿verdad? Se dividen en 4 grandes pilares, entonces vamos a tocar los fundamentos. Y como les decía, al final de la presentación, les voy a mostrar, hacer un pequeño hola mundo, para que ustedes se empapen de cómo es la tecnología. Vamos a instalar todo desde cero. Yo tengo una máquina virtual sin nada, en limpio. Entonces le vamos a instalar todas las herramientas necesarias para empezar a desarrollar. Y vamos a instalar Expo y a ejecutar la aplicación. Esto, vamos a aplicarle algunos estilos para que vean cómo se le cambia el estilo a cada aplicación. Para que vean lo sencillo que es la instalación. En cuestión de minutos uno puede empezar a desarrollar y empezar
a jugar con el framework, que es bastante amigable. Entonces vamos a pasar con, perdón, con qué es React. Básicamente es un marco de trabajo creado por Facebook desde el 2015. Su core principal es JavaScript, como la presentación lo decía, ¿verdad? Es basado en JavaScript. Se utiliza para crear aplicaciones móviles multiplataforma. Esto quiere decir que no, con un solo desarrollo eh, podemos generar nuestras aplicaciones tanto para Android como para iOS. Eso es lo que Facebook, digamos, se enfocó bastante, que al inicio se tenía, ellos tenían su aplicación en un layout web, entonces al final del día les empezó a dar problemas con el rendimiento, ¿verdad? Entonces se empezó a ver por dónde se podía hacer una herramienta que facilitara eso, ¿verdad? Que fuera multiplataforma y que fuera nativa, ¿verdad? Para tener el rendimiento que las aplicaciones nativas brindan, ¿verdad? Ya sea si se crean en Java o en Swift, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el concepto principal de React, bastante sencillo, es un marco de trabajo creado por Facebook, basado en JavaScript para multiplataforma. Un poquito de la historia, cómo inicia Facebook, ¿verdad? A indagar, a crear, a poner a sus desarrolladores a que pensaran en una herramienta que les decía, ¿verdad? Que fuera multiplataforma y se adaptara a la necesidad de la empresa. En el 2012 inició con Mark Zuckerberg. Estuvo en una conferencia, dijo que le habían apostado mal de parte de Facebook a HTML para los ideales que la empresa necesitaba, no eran los que realmente estaban dando frutos, ¿verdad? Sino que eh, él dice que el HTML pues no era la solución a una aplicación móvil, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a nacer esos conceptos de que React nace como respuesta a un error en la tecnología. Entonces el equipo de Facebook eh, fue creando, fue innovando en lo que es la tecnología y un desarrollador llamado Jacobs, si no estoy mal, sí, Jacobs, eh, encontró un método eh, elegante para desarrollar interfaces de usuario para iOS, ¿verdad? Utilizando el core de JavaScript. Entonces, fue un plus haber encontrado esa metodología para poder desarrollar interfaces nativas para iOS, ¿verdad? Entonces ahí es donde nació, se empezaron a hacer los famosos hackathon con el equipo de Facebook y para encontrar una solución que fuera multiplataforma, ¿verdad? Que se acoplara tanto para iOS y Android, tomando en cuenta que JavaScript es un lenguaje muy versátil, ¿verdad? Eh, Desde mi punto de vista es un lenguaje bastante sencillo, la curva de aprendizaje es muy fácil, entonces eso hizo que todo el equipo de Facebook estuviera trabajando fuertemente en encontrar esa solución. Y al final del 2015, eh, pues lanzan la primera versión de React bajo un proyecto de código abierto, ¿verdad? Entonces ese es el inicio, así es como React, como Facebook dio vida a React, ¿verdad? Y de ahí en adelante pues empezaron a trabajar, porque existe la versión React.js, que es para plataforma web, y React Native, que es para desarrollo de aplicaciones móviles, ¿verdad? Entonces se fue trabajando de la mano, son muy similares, cambian en algunos tags de las etiquetas, pero básicamente es el mismo core, funcionan con componentes, funcionan con la notación JSX, eh, funcionan con estados, con hooks. Entonces se trabajó y se dio vida a lo que hoy llamamos React Native, ¿verdad? Entonces esa fue parte de la historia. Aquí hay unas empresas bastante importantes
que utilizan Facebook, que utilizan React, perdón. Entre ellas está Facebook, lógicamente, Instagram, de las que conozco. Por ahí está Discord, eh, Skype, Tesla, Uber, Wix, hasta Call of Duty, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, son empresas eh, bastante grandes que ya están apostando por la tecnología React, porque es una tecnología muy buena, bastante amigable. Eh, Desde mi punto de vista es bastante sencilla, comparada con, como les decía, con Android Studio. Es bastante sencilla. Eh, entonces, las empresas están apostando. De hecho, la aplicación de Facebook, yo me he dado cuenta que en la Marketplace uno ingresa y ve algunos listados de productos o cosas así, y tienen unas animaciones que ya me he dado cuenta que son componentes que son propios de React. Entonces, ahí es donde digo yo, si ya en la misma aplicación, la propia aplicación, ya se implementó lo que es la tecnología de React, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las empresas bastante importantes que utilizan ya React. También aquí hay una gráfica. Estuve buscando en Google las tendencias y hice el filtro, ¿verdad? Para ver qué tendencias en cuanto a lenguajes de programación dedicados al desarrollo móvil, pues son más buscados, ¿verdad? En los últimos 90 días. Y me mostró esta gráfica, ¿verdad? La gráfica de color azul es la de RIA y la gráfica de color amarillo es la de Flutter, que es Flutter es desarrollado por Google, también para desarrollo móvil. Eh, Ionic es la de color verde y Xamarin la de color rojo. Me faltaron por ahí algunos, como Java, Kotlin, que también es el nuevo lenguaje de promoción de aplicaciones móviles de Android. Entonces, podemos ver acá la tendencia, ¿verdad? Que la tendencia es que los desarrolladores pues ya están tomando estas dos tecnologías, tanto React como Flutter, eh, como los lenguajes preferidos para el desarrollo móvil. Y ya se están quedando por debajo las tecnologías de Xamarin, que es de Microsoft, y la de Ionic. No tienen tanto auge como están teniendo auge estas tecnologías, a pesar de que son bastante nuevas, recientes, de 2015 para acá, no es mucho tiempo. Esto también les digo que incluso estas dos tecnologías son muy requeridas en el ámbito ya laboral, ¿verdad? Se buscan bastante programadores para estas dos tecnologías. Eh, Como les digo, son multiplataformas las dos, entonces eso hace que el desarrollo sea a un bajo costo, ¿verdad? Entonces las empresas buscan desarrolladores eh, para estas dos tecnologías es bastante bien pagada esta tecnología para que los que les interese. Entonces es una muy buena opción alguna de estas dos tecnologías. Se paga muy bien en el mercado y tiene bastante auge en este momento esa tecnología. Em, Vamos a, vamos a ver ahora qué es Expo, que es la herramienta en la que vamos a utilizar para generar el proyecto. Expo es un framework de desarrollo eh, que básicamente facilita el entorno, crear el entorno, ya que si utilizaría React CLI, entonces tendría que hacer un poquito más no es complejo, pero es un poquito más trabajoso. Ahí sí tendría que instalar el, el SDK de Android Studio eh, para poder, a la hora de estar testeando las aplicaciones, poder correr el emulador o el simulador si es para iOS, ¿verdad? Entonces, este es una herramienta que, que está siendo desarrollada para facilitar la administración del desarrollo, ¿verdad? Es sumamente rápido. Esto se hace sumamente rápido. En cuestión de segundos el servidor levanta y ya podemos estar testeando la aplicación desde el móvil, desde un simulador, desde un emulador, desde el navegador. Entonces, es un abanico de opciones que tiene esta herramienta
muy buena. A mí me parece, desde mi punto de vista, una de las mejores herramientas que están creando. Tiene unas sus cositas por ahí que pues al final, no, bueno, es bastante buena, pero al final se tiene que cobrar algo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no me parece, pero al final del día se pueden utilizar sin tener que pagar, ¿verdad? Hay cositas, por ejemplo, que son de paga. Por ejemplo, las aplicaciones de Expo al generar el binario, que es el APK o el IPA para, para las plataformas. Si se genera desde el Expo CLI, eh, se genera de un tamaño bastante considerado, ¿verdad? Por ejemplo, una aplicación con 10 pantallas, que a lo sumo tendría que pensar 20, 25 megas, ese, ese tamaño se duplica, ¿verdad? Entonces, Expo sacó una línea de comandos en la cual eh, se hace el binario y eh, queda ya un poco más pequeño, pero esa opción sí es de paga, ¿verdad? Entonces es lo que les digo, que hay opciones, es muy bueno, pero hay opciones de paga que tenemos que acoplarnos o hacerlas de la manera tradicional, ¿verdad? Pero al final del día es una muy buena herramienta. Entonces, dentro de las actividades que podemos crear con Expo son la creación de nuevos proyectos. Con un par de líneas de comando creamos el proyecto, nos configura todo y ya estamos listos para empezar a desarrollar. Ejecuta el servidor, como les decía, el servidor se levanta un servidor en cuestión de segundos y ya podemos tener opción del log de errores, podemos ver o ejecutar nuestra aplicación desde el emulador, simulador o desde el entorno web, ¿verdad? O escaneándola con nuestro teléfono QR, con un código QR, perdón, y se puede empezar a testear la aplicación directamente de nuestro dispositivo. Eh, Se ven los registros, como les decía, abre la aplicación en el simulador o en el emulador, crea los binarios. Esto es bastante sencillo, la verdad. Eh, es una de las cosas que a mí me gusta bastante, que el generar el binario es bastante sencillo para ya tenerlo listo y poderlo subir a la App Store o a la Play Store. Con un comando, un par de comandos ahí, ya nos genera los binarios. Eh, para mencionarles, digamos, si en la forma tradicional queremos hacer los binarios, pues tenemos que configurar los almacenes, las credenciales eh, por nuestra propia cuenta. Eso a veces nos da un problema, más cuando estamos iniciando en lo del desarrollo, ¿verdad? Entonces, con Expo se generan los binarios bastante sencillo y él administra esas credenciales y esos almacenes eh, de datos de Google, ¿verdad? Entonces, nos facilita bastante la vida. El único inconveniente es que, pues, los binarios son un poco grandes, entonces hay que hacer optimizaciones para que los binarios queden de un tamaño considerable y que no sean tan pesados, ¿verdad? Porque al final del día lo que uno busca en las tiendas es que las aplicaciones no sean tan grandes. Por ejemplo, vemos una aplicación de 80 megas y ya pensamos en si la instalamos o no, ¿verdad? Entonces, esas serían las ventajas de Expo. Más adelante vamos a ver ya prácticamente cómo utilizarlo. Eh, por acá tenemos unas ventajas y desventajas eh, en cuanto al uso de React. Lo mejor, ¿verdad? Lo que todos nosotros como estudiantes de sistemas buscamos es que sea gratis, ¿verdad? Eh, Esa es una de las mayores ventajas de React, que es gratis, de código abierto, y por lo consiguiente, ¿verdad? Por ser gratuita, mucha gente se propone o se impulsa a seguir mejorando el framework, se hacen mejoras y la comunidad va creciendo, ¿verdad? Entonces, por ser gratuito, conlleva muchas cosas buenas, ¿verdad? Se hace una comunidad grande, la documentación está más amplia, se respalda en foros y es más fácil que la herramienta eh, tome, tome mejor auge, ¿verdad? Entonces, eh, esa es una de las ventajas, el alto rendimiento. Otra de las ventajas que alguna de las aplicaciones como Ionic, por ejemplo, que no genera código nativo, eh, al React, al generar su código nativo, eh, hace que la aplicación tenga un alto rendimiento, ¿verdad?
como no tiene un layout web que está por encima de la aplicación, entonces eso hace que la aplicación tenga un alto rendimiento. El ahorro de tiempo y dinero en las organizaciones, eso es fundamental, ¿verdad? Ya cuando están en el ámbito laboral, eso es primordial, el dinero, ¿verdad? Y entonces, imagínense que un cliente pida una aplicación que la necesita para las dos plataformas. Entonces, si nos vamos por la forma tradicional de trabajar con Android Studio o Swift, entonces tendríamos que desarrollar, tendríamos que hacer dos desarrollos, ¿verdad? Tener, y en algunos casos el equipo o el desarrollador no tiene el conocimiento para tanto Android como Swift, ¿verdad? Entonces, imagínense que tengan que contratar dos teams para poder desarrollar esa aplicación del cliente. Eso es en tiempo y en dinero es pérdida. Entonces, con React, con un solo desarrollo, tenemos para las dos plataformas. Entonces, eso es una gran ventaja a tomar en cuenta. Y por eso es que tanto React como Flutter se están utilizando bastante porque facilitan ese trabajo. Por otro lado, la reutilización de código, ¿verdad? En React eso es fundamental. De hecho, es eh, una de las... que a mí por opinión propia me gusta bastante, ¿verdad? Es la reutilización de código. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, ustedes están empezando en la carrera, pero me imagino que ya varios han tenido el gusto de estar programando en cualquier lenguaje. Entonces, imagínense que tenemos un botón y ese botón tiene estilos y ese botón lo utilizamos en 50 páginas web. Entonces, en React, como es reutilizable, podemos desarrollar el botón como un componente único y reutilizarlo, ¿verdad? Entonces, hace que el código sea fácil de mantener si necesita algún cambio y muy óptimo, ¿verdad? Porque ya se reduce tanto código, tamaño de la aplicación y es una gran ventaja, ¿verdad? Y también hay desventajas, ¿verdad? Al final no es que sean desventajas, eh, pero, pero tiene sus contras, ¿verdad? Eh, una de sus contras podría ser que requiere desarrolladores nativos. Esto quiere decir que en algún momento nosotros no tenemos el control de controlar una función desde el core de JavaScript con React, ¿verdad? Eh, por ejemplo, que algún módulo necesite de conectarse a algún Bluetooth, entonces ahí es donde sí necesitamos ingresar al código nativo, ¿verdad? Entonces, es una pequeña desventaja, no la veo como desventaja, sino que parte de, ¿verdad? Entonces, al final del día se, se convierte en doble trabajo, pero al final todo lo que nos ahorramos en el inicio de la aplicación podría ser compensado con pequeñas cosas, ¿verdad? Y la gestión de memoria, ¿verdad? Esto no es una desventaja, sino que más bien es tener claro cómo se, cómo se gestiona la memoria, ¿verdad? Eso sí hay que tener bastante cuidado. De hecho, como anécdota, estábamos desarrollando una aplicación, em, perdón, una aplicación en la que la aplicación consumía una API con una infinidad de productos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros utilizamos un componente eh, que se llama Flatlist. Entonces le pasamos unos datos, lo paginamos, pero al desarrollador se le había ido por ahí cuestiones de conceptos, ¿verdad? Se le había ido una función anónima en el render del ítem del API, ¿verdad? Entonces se renderizaba, por ejemplo, la paginación tenía 50 productos, se renderizaba, pero como las funciones anónimas en el render hacían que se volviera a llamar el render, eso se convertía en un renderizado cíclico, ¿verdad? Entonces, eh, ya al estarlo utilizando
se notaba el rendimiento, empezó a notarse la aplicación bastante lenta cuando se hacían esas búsquedas, a pesar de que tenía la paginación. Entonces, como les digo, la gestión de memoria sí hay que tener bastante cuidado por lo mismo, de que como es una herramienta o React se basa en estados, ¿verdad? Entonces, si un estado cambia y nosotros gestionamos mal esos render, entonces sí se va a consumir o se va a renderizar todo el árbol, ¿verdad? De etiquetas de la interfaz. Entonces, únicamente de tener cuidado, ¿verdad? Pero ya cuando tienes el conocimiento y ya te has topado con varios problemas, ¿verdad? Porque a veces la experiencia te ayuda en eso. Ya sabes cómo gestionar eso, entonces no se convierte en una desventaja, ¿no? Entonces, esas serían algunas de las desventajas y ventajas. Aquí vamos a ver cómo funciona React, ¿no? Como les decía, eh, es una aplicación eh, para crear código nativo, ¿verdad? Está escrita en JavaScript, eh, que se complementa con JSX. ¿Qué es JSX? JSX es la notación. Aquí sí podrían ver mi mouse en esta parte. JSX es la notación de etiquetas que utilizamos para la creación de la interfaz, ¿verdad? Es un lenguaje muy parecido al XML, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en la parte izquierda, en la figurita, un ejemplo de un componente tipo clase, que renderiza una etiqueta que dice hola mundo, ¿verdad? Y ese es el JSX, la notación que se utiliza para renderizar, perdón, para hacer las notaciones de elementos que se van a renderizar en la interfaz. Esa es una parte. Entonces, a la hora de hacer el transpilado, porque no es una compilación, es una transpilación de código, porque se pasa de JavaScript a Java, y Java lo complementa con Objective-C. Entonces es un transpilado, eso lo hace Metro. Entonces ese transpilado lo pasa a los códigos nativos de cada plataforma, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, un text se convierte en un text view en Android y en UI text view en iOS, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que se complementa el JSX y cómo se transpila a cada uno de los componentes nativos de cada plataforma. Fundamentos de React, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de los 4 pilares fundamentales de React. React se compone de componentes, como les venía explicando anteriormente. Componentes que pueden ser reutilizables, eso hace que las aplicaciones sean muy fáciles de mantener. La notación JSX, que son las etiquetas para crear la interfaz. Las props, que son las propiedades que podemos ir pasando entre pantallas de la aplicación. Y los estados, que son fragmentos de memoria, ¿verdad? Que pertenecen a cada componente. Los componentes se pueden dividir en dos. Hay componentes de clase, que es el que está en la parte de arriba, y los componentes funcionales. Recordemos que JavaScript ha ido evolucionando. Bueno, ya estaba en la versión 5 y 6, en la versión 5 y pasó a la versión 6, que tiene bastantes características muy, muy importantes. Entonces, al inicio se tenían los componentes de clase en React, que se creaban en base a una clase, ¿verdad? Tal vez ustedes no han visto lo de clases todavía, pero esto es una clase, ¿verdad? Entonces, dentro de esa clase llevaba su método render, su método return, y dentro de esa clase puede llevar sus funciones y su constructor, que su constructor es el que inicia la ejecución de la aplicación, ¿verdad? Por ahí entra la ejecución de la aplicación. Entonces, así se hacía de esa manera anteriormente. Y
están los componentes funcionales, ¿verdad? Que con la evolución a JavaScript 6 se utilizan las funciones de flecha, que son más cómodas. A algunos les parecen muchísimo más limpias de entender. Entonces se adoptó por esas tipos de componentes funcionales. Pero los dos hacen lo mismo, ¿verdad? Si utilizamos uno de clase, es lo mismo que utilizamos un funcional. Entonces, al final del día, podemos saber cómo funciona alguno. De hecho, a mí me gustan más los de clase. Eh, no sé, siento que tal vez yo estuve trabajando con JavaScript bastante de clases y todo eso, entonces me agrada más trabajar con clases. A veces no es por las nuevas implementaciones. Por ejemplo, en las clases es un poquito complicado pasar las propiedades, los props, hacia las otras pantallas. Eh, por ejemplo, digamos, imaginen que tenemos una, una pantalla A, una pantalla B, pantalla C, pantalla D. Que la pantalla A va a la B, que la B a la C, que la C a la D, y así. Entonces, para poder pasar, imaginen que tenemos que pasar una propiedad de la pantalla A a la pantalla D. Entonces, y una depende de la otra para llegar a la D. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Es de ir pasándole, si utilizamos componentes de clase, es de irle pasando las propiedades a cada pantalla, ¿verdad? Entonces, imaginen que sean 1000 pantallas, eso sería engorroso, es bastante engorroso. Entonces, ahí es donde nacen esos avances en las aplicaciones, en los componentes funcionales, eh, que es como se manejan con hooks, que así se llaman hooks. Son funciones que enriquecen el lenguaje, ¿verdad? Entonces, en un componente funcional, si queremos hacer lo que les digo, pasar una propiedad al componente D, entonces lo que hacemos es eh, tomar las props y le generamos eh, un estado global, y ese estado global eh, lo podemos acceder eh, desde cualquier parte de nuestros componentes funcionales, ¿verdad? ¿Se puede hacer con los componentes de clase? Sí se puede hacer, pero es bastante engorroso, ¿verdad? Entonces, ya está hecha esa tecnología, entonces en casos sí nos obliga un poco a trabajar con componentes funcionales porque se nos facilita el trabajo, ¿no? Esos son los componentes en cuanto a los que tenemos, las opciones que tenemos, componentes de clase y componentes funcionales. Eh, el JSX, como les digo, esa es la notación que se utiliza. Por ejemplo, acá en la parte de abajo vemos, a esto no le hagan caso ahorita, esto solo es parte de, pero en el return está el view y el text. Si se dan cuenta, es como HTML, eh, se encierra entre etiquetas. Y el text, ¿verdad? No es HTML, sino que es JSX, ¿verdad? Entonces este código se transpila al código nativo de cada plataforma. Eh, los props, como les decía, los props son propiedades que se pueden ir pasando. En algún momento necesitamos que en una pantalla se manejen propiedades y esas propiedades me hacen alguna funcionalidad, por ejemplo un login. Entonces esas props se pueden ir pasando, o el estado de un usuario logueado, ¿verdad? Quién es el usuario que está logueado, o su token de seguridad. Entonces las props las podemos utilizar así, ¿verdad? Entonces en un componente funcional, en esta parte de arriba, eh, para poder acceder a ella, como les comentaba, se inicia el constructor y entre paréntesis ponemos la palabra reservada props eh, y la palabra reservada super, y con eso automáticamente ya podemos acceder desde cualquiera de nuestros componentes de JSX con las propiedades que vienen en ese arreglo. Entonces es bien sencillo de pasar cada una de las propiedades entre componentes. También tenemos los estados. Los estados, pues es como que una forma en la que los componentes guardan información temporal, ¿verdad? Una vez que la aplicación se cierra, pues el estado se borra. Eh,
son, por ejemplo, necesitamos guardar el estado, estamos utilizando algún formulario, entonces ese formulario lo tenemos que mandar a la API, entonces vamos a capturar esos datos mediante dos estados, el estado del usuario, digamos, y el estado de password, y ya en el estado lo podemos manipular, ¿verdad? Ya cuando ya hacemos la llamada a la API para que nos genere un token o una petición, se los enviamos, ¿verdad? Entonces son fragmentos de, de memoria que guardamos, donde podemos guardar algún estado de la aplicación, ¿verdad? Aquí tenemos dos estados, si se dan cuenta. En la parte izquierda vemos cómo se trabajan los estados con la palabra this, state, y se abre un objeto en donde se ponen todos los estados, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un estado nada más con valor de 0 y nombre value. Entonces, así se van guardando los estados y los podemos acceder con la palabra this de igual forma en cada uno de los componentes. This, la palabra state y el nombre del estado. Y ya tenemos pues el estado que queremos. En los componentes no funcionales, que es la que está en la parte derecha, podemos tener estados de otra forma. ¿Verdad? Ya se utilizan los famosos hooks que les comentaba hace un momento. Entonces, aquí se declara el estado, el mismo estado, se declara un nombre y asimismo se le declara su método para poder editarlo, ¿verdad? El set value. Entonces, se inicializa con el useState y el valor del estado, ¿verdad? Entonces, aquí ya automáticamente podemos acceder únicamente con el nombre. Es un poco más limpio, si se dan cuenta, thisState.value a poner value ya es bastante diferencia. ¿No? A algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero las dos formas son válidas, ¿verdad? Y funcionan de igual forma. Entonces serían los estados y sería lo último. Creo que me emocioné hablando bastante. No les pregunté si tenían alguna duda. No sé si tienen dudas, comentarios, algunas observaciones que quieran hacer. No. Bueno, si no tienen dudas, pasemos a un momento práctico. Ya queda poco tiempo, entonces les voy a mostrar la pequeña demostración y para que ustedes vean que es bastante sencillo poder iniciar a desarrollar con RIA. Tengo una máquina virtual. En esta máquina virtual pues tengo instalado Node.js y el Expo CLI, ¿verdad? Que es con el que generamos el proyecto. Entonces, permítame que inicie. Vamos a que inicie. Ahí está iniciando la aplicación. Aquí ya estaba haciendo unas pruebas. Por ejemplo, voy a abrir el script que utilicé para la instalación. No sé si lo miran. Voy a abrirlo con código. Les voy a mostrar el script para los alumnos que hayan o que manejen Ubuntu, pues van a ver que es bastante sencillo. A mí me gusta trabajar en Ubuntu, ¿verdad? En Windows, sí, no, la verdad no me gusta trabajar en nada de desarrollo. Entonces, aquí les voy a... no sé cómo hacer zoom acá. Una pregunta. Decime. ¿Por qué usas? Bueno, mi pregunta es cómo sería. ¿Cuáles son las ventajas de usar, por ejemplo, Ubuntu en vez de Windows para el desarrollo? Para el desarrollo, mira, no tendría una ventaja, ¿verdad? Sino que al final de cuentas, para mí se me hace más fácil instalar los paquetes desde comando. En su momento, por ejemplo, digamos, querés instalar
alguna base de datos X, ¿verdad? Entonces te descargas el instalador y tenés que irlo configurando, ¿verdad? Entonces, a veces, en el peor de los casos, te va a dar error. No siempre, ¿verdad? Depende mucho del sistema operativo. No hay una ventaja como tal, ¿verdad? Para mí se me hace más fácil utilizar un comando de instalación, ¿verdad? Y en Ubuntu es muy poco probable que te falle, ¿verdad? Todo está como que bastante optimizado para que te funcionen los comandos, ¿verdad? Entonces, no veo ninguna desventaja, ¿verdad? Solo que algunas formas de instalación a mí no me gusta la forma de utilizar Windows, ¿verdad? Prefiero Ubuntu, ¿verdad? Y cuando ya estén avanzados en la carrera se van a dar cuenta que todo es, por ejemplo, quieren montar un servidor en la nube. Sí hay opciones de montar un servidor Windows, ¿verdad? Pero montar un servidor Linux es muchísimo más barato y desde mi punto de vista es mucho más fácil. Entonces no es como una desventaja, sino que más bien es cuestión de gusto, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿alguna otra duda que alguien tenga? Comentario. Bueno, sigamos aquí, como les digo, aquí tengo un pequeño script. Un script para actualizar los repositorios. Estos son los pasos para montar el ambiente de desarrollo. Si ustedes quieren empezar a montar el ambiente de desarrollo de una aplicación con React, miren, en 4 comandos yo ya tengo montado todo mi ambiente, ¿verdad? Actualizo mis repositorios, instalo curl, ¿verdad? Eso es para actualizar el repositorio porque el que traen Ubuntu por defecto viene desactualizado. Si no estoy mal, viene por la versión 10, entonces es mejor actualizarlo. Lo actualizo a la versión más reciente, que es la 16, si no estoy mal. Y con este comando instalo node. Y con el último comando instalo expo, ¿verdad? Que es la herramienta que se utiliza. Entonces, ya teniendo eso, puedo verificar la versión de Node, versión 16, la versión de npm, que es el gestor de paquetes, que es la versión 8, y la versión de Expo, que es la versión 5. Entonces ya tengo todo instalado con estos 4 comandos, ¿verdad? Ya con esto ya puedo empezar a construir una aplicación de React. Entonces, me voy a pasar aquí para que vean. Abro una terminal y con el comando bastante simple que es expo init, le pongo un nombre a la aplicación, app test, y doy enter. Y ahí me pide si va a ser una aplicación en blanco, si ya quiere que tenga tabs, algunas cuestiones, ¿verdad? Esto es normal de configuración. Yo voy a seleccionar una en blanco y automáticamente él me empieza a descargar todos los paquetes y hacer las configuraciones necesarias para empezar a desarrollar en React. Una vez que termine, ¿verdad? Me va a generar una carpetita ahí. Si se dan cuenta que está generando la carpetita, lo vamos a dejar ahí para ver si demora un par de minutitos, depende también de la conexión de cada uno. Pero ahí está generando todos los paquetes, está descargándolos para poder iniciar la aplicación. Me voy a meter a la aplicación que ya tenía aquí de test. Aquí la estoy abriendo. Y aquí ya tengo una aplicación, la estructura de una aplicación con Expo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tiene bastante poquitas carpetas. Tiene la .expo, que es donde se guardan todas las configuraciones de Expo. Expo Shard, que son unas claves para hacer algunos push si se necesita. Las assets, que son iconos. Si se dan cuenta acá, tiene un icono en la pantalla de bienvenida. Son todos los gráficos que necesito, ¿verdad? Bastante simple, no está complejo. Está la Node Module,
que esas, pues esa sí es grande, pero ahí están todas las librerías, ¿verdad? Que necesita eso. Si nos metemos a ver todo eso, pues es complicado hacerlo porque son todas las librerías que utilizan el framework. ¿Qué más tiene? Algunos archivos JSON, el package JSON, que es donde se configura el nombre de la aplicación, algunos comandos para ejecutar y las dependencias, ¿verdad? Todo bastante simple, no se ve muy complejo. Y todo proyecto tiene esta estructura, ¿verdad? Y siempre trae un app.js, que es donde se inicializa la aplicación. Entonces acá es donde se inicializa la aplicación. Por ejemplo, acá tiene un componente funcional, que es el inicio de todo, que lo que me va a mostrar es un hola mundo. A la misma vez, tiene un componente externo, porque lo estoy importando de otro archivo, que se llama home, que es este, que es el home. Es externo. Este es un componente de clase con un simple botoncito que se va, a la hora de presionarlo, me va a tirar un mensajito de hola mundo. Y desde la aplicación principal, llamo a mi componente y ya me lo monta, ¿verdad? En la pantalla principal. Entonces, déjenme ver si les logro compartir. Y para inicializar el servidor, únicamente es con el comando npm start y me genera el servidor que les estuve explicando al inicio, en donde me da muchas opciones para yo poder ejecutar, como se dan cuenta aquí, ejecutarlo en Android, en web, en un simulador. Todas esas cosas me voy a intentar conectar con un teléfono para compartirles mi pantalla y que vean cómo es que se ve la aplicación. Permítanme un segundito. Espero que no me falle esto. No me va a dejar unir. Ahí estamos. Gracias, José. Ahí estamos. Voy a... No, se me va a complicar un poquito. No, se me complica un poquito por el audio. Bueno, les quería mostrar eso, pero sí se va a hacer un poquito complicado por el audio, si no me va a estar rebotando. Pero bueno, ya para terminar, como les decía que con Expo, si se dieron cuenta, 4 comandos para montar el ambiente de desarrollo. Con el Expo Init se crea la aplicación. Tenemos la estructura bastante sencilla, no se ve tan compleja, ¿verdad? Y en el app.js pues ya estaría de empezar a montarle componentes, pantallas, estilizarlo, ¿verdad? Para dejar aplicaciones con React. Se basa con estilos muy parecidos a CSS. Entonces, si hemos trabajado con CSS, se hacen bastante bonitos, ¿verdad? Porque se hacen sencillos y fáciles de implementar. Entonces, sería eso de mi parte. No sé si tienen alguna duda, comentario. Solo eso sí queda en deuda, que no voy a poderles mostrar. Quería mostrarles cómo era que se veía y cómo es que se actualiza en tiempo real, ¿verdad? En los cambios. Hago un cambio, guardo y ya se actualiza en mi dispositivo y ya puedo estar probando. Entonces eso también hace que
que la aplicación sea muchísimo más rápido de desarrollar, ¿verdad? Entonces, de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna curiosidad, alguna duda e inquietud. No, ninguna. Todo claro. Corto, pasamos un corto para ver si entendieron. Bueno, si no tienen dudas, eso sería todo. Entonces, les agradezco por el tiempo, ¿verdad? Y a José igual por haberme invitado. Entonces, te cedo la palabra, José. Sí, Denis, solo hay un estudiante que tiene una pregunta. Dice, ¿se puede migrar proyectos de Swift Java a React o se empieza desde cero? No se puede. No se puede, fíjate. Es como que hacer la reversa si no se puede. Es, no se puede. ¿Verdad? Todavía no está la herramienta esa. Pero no tendría mucho. Bueno, posiblemente si tuvieras ya una aplicación creada para, para poder. Perdón, aquí tenía varias preguntas. Bueno, no. Pero sí, no se puede, fíjate. No se puede hacer, Daniel. Es, por el momento no hay alguna herramienta que me ayude a hacer eso, ¿verdad? Ajá. ¿Una otra duda? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Ninguna? Qué bueno que esté claro. Pues ahí yo los exhorto, ¿verdad? Es el mundo de las aplicaciones móviles. Les comento que abre muchas puertas, ¿verdad? Como les decía, es una muy buena forma de darse a conocer y es bastante bien pagada, ¿verdad? Entonces, para los que les guste, eh, pueden empezar a ver todo eso y, y es bastante sencillo. Entonces, la curva de aprendizaje no es muy grande, entonces, si pueden aprenderlo así poco a poco, pues, y si se pueden meter a cursos, mucho que mejor, ¿verdad? Pero sí es bastante, abre bastantes puertas lo que es el desarrollo móvil. Entonces, una forma de introducirse es esa con React, podría ser. Con Flutter también. No, Flutter no he tenido el gusto de utilizarlo, pero eh, es igualmente aplicación multiplataforma, entonces podría ser opciones, ¿verdad? Y son, como les digo, las dos plataformas que ahorita en el mercado se cotizan bastante bien, que podría ser una opción, ¿verdad? Así que hay de todo para de sistemas, hay muchas áreas, ¿verdad? Entonces, eh, los exhorto a eso, igual, ¿verdad? Ustedes son estudiantes de van iniciando, entonces no los motivo, ¿verdad? Que sigan, la carrera de sistemas es complicada y sí que van a tener que dejar de lado muchas cosas, ¿verdad? Se sacrifica bastantes cosas, pero ya cuando están al final, créanme que es una satisfacción bastante inmensa. Y más cuando nos preguntan de qué universidad y decimos de San Carlos, ahí sí que es un orgullo, ¿verdad? Entonces, échenle ganas, no tiren la toalla, estudien bastante, ¿verdad? Entonces, ese es mi, mi último mensaje del día, ¿no? Y eso sería mi parte, José. Te agradezco bastante también. Perfecto, Denis, muchas gracias. Antes de finalizar, solo quería pedirles jóvenes que por favor llenen el formulario de conferencia. Me informan si tienen algún impedimento pues, para abrirlo o contestar. Pero de lo contrario, pues, solo lo llenan. Y bueno, qué más que agradecerte, Denis, por esta hora tan gratificante. De verdad que es muy interesante el mundo de la tecnología móvil. Principalmente en el tema de que sirve bastante de refuerzos a los casos de programación, porque realmente aquí bueno, en la facultad y bueno, en la mayor parte del aprendizaje de la programación únicamente miramos aspectos bastante a veces técnicos y no ahondamos bastante en el estudio de precisamente de tecnologías como React Native o Angular, otros frameworks que también sirven principalmente ya para el ambiente laboral, para realizar cualquier tipo de aplicaciones ya y ayudas, no solamente realizarlo pues, a puro HTML, CSS
y JavaScript, ¿verdad? Porque ya contar con esas herramientas que pues, facilitan al desarrollador las implementaciones para las aplicaciones. Entonces, muchas gracias, Denis, por haber compartido pues, este pequeño periodo. Realmente No, los compañeros están bastante agradecidos, estaban bastante entusiasmados aquí con el tema, igualmente por el tema de React Native. Y bueno, esperamos posiblemente quizás en alguna otra oportunidad pues también contar contigo pues, para seguir compartiendo conocimientos. Entonces, muchas gracias, Denis, por tu participación y muchas gracias, compañeros, por haber asistido pues, a esta presentación tan gratificante. Ahí está pues los entregables de su asistencia y pues, de su tarea. Y bueno, vamos a dar por finalizada esta presentación si no hay ninguna otra duda. Entonces, muchas gracias, Daniel, nuevamente, la verdad, porque de verdad que no, es un sacrificio pues estar aquí pues, una hora. Aunque yo sé que para ti creo que es bastante gratificante hablar de este tema, sí, pero es tiempo invertido, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la presentación. Y bueno, en este punto pues daríamos por finalizada la conferencia. no, a ustedes, gracias, José, gracias por la invitación y a los compañeros, gracias por la atención. Y cualquier duda ahí me la pueden hacer llegar, ¿verdad? Entonces, como les digo, échenle ganas y espero que todos se gradúen de sistema, ¿verdad? Gracias, José. Entonces, sin más que, pues me despido y gracias por la atención. Muchas gracias, Denis. Entonces, vamos a dar por finalizada esta presentación. Y bueno, jóvenes, los espero en más